Bueno, ahora sí empezamos entonces con el tema que nos convoca, que es acerca de la frustración, ¿no? Tratamos de que todos los temas que aparecen aquí en los conversatorios sean atingentes, ¿no? Y ahora que estamos a fin de año, los alumnos están bastante sobrecargados, ¿no? Y de pronto cuesta lidiar con el rendimiento académico, motivarse y hacerle frente a este sentimiento que es la frustración, ¿no? Yo voy a hacer una breve exposición en donde espero que las láminas y los contenidos que voy a presentar de alguna manera sean estímulos que eliciten en ustedes preguntas, que a partir de ellos ustedes puedan resonar con alguna de las cosas que voy a ir diciendo para después generar un diálogo, ¿no? A nivel de comentarios o a nivel de lo que a ustedes les va pasando. Pasemos a la siguiente. Quiero hacerles un pequeño, a mí me gusta mucho hacer experimentos, ¿no? Creo que es súper bueno que de repente uno en la vida cotidiana se atreva como a experimentar, ¿no? A probar cosas. Entonces, a los que están aquí presentes, acá hay un esquemita, un dibujo, un cuadrado, en donde hay 9 puntos, ¿ya? Les voy a dar solo un minuto, pero para que se pongan en la situación. A ver si ustedes pueden unir estos 9 puntos trazando solo 4 líneas sin despegar el lápiz del papel. ¿Sí? Mientras lo piensan, en el fondo les puedo contar por qué hago este ejercicio, porque en el fondo este es un problema, ¿no? Y en nuestra vida diaria nos vemos enfrentados a muchas situaciones problemas, ¿no? Y la no resolución de ella o la resolución de ella nos hace como experimentar frustración, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de situaciones. Este es un problema visual, si uno quiere. Uno podría poner un problema matemático, uno podría poner un problema interpersonal. Pero nos vamos a quedar con este porque nos sirve como botón de muestra. ¿Sí? Pasemos a la siguiente cinta. Yo sé que el tiempo es súper rapidito, pero esto es como solo un estímulo, ¿no? Así, en forma quizás rápida, ¿se pudieron imaginar la solución? ¿Conocían este ejercicio? Sé que es súper rápido, es como un experimento así de un par de segundos, pero si uno pusiera como hacer el registro de qué le pasó, así de buenas a primeras. Ah, sabía la solución, conozco este ejercicio, no lo sé, me genera inquietud, ¿cómo lo puedo resolver? Oye, a ver, me quedé pegado con esto, a ver, voy a dibujar los 4 puntitos y me lo voy a dejar después como tarea para resolverlo, ¿no? ¿Fue suficiente el tiempo que les di para resolverlo? ¿No? Si es que lo pude resolver, ¿qué me facilitó el que lo resolviera? ¿No? Y la pregunta que les hice, bueno, ¿y qué experimenté? ¿Me alcanzó a frustrar esta situación? ¿Sí o no? Entonces, quise abordar este tema porque la frustración es un estado, es una emoción, es un sentimiento con el cual nos vemos enfrentados a lo largo de la vida, de verdad. A partir de desde nuestro nacimiento ya estamos experimentando la frustración. Cuando tenemos hambre y la mamá no llega o no nos da pecho, ¿no? Ya ahí, a partir de esa necesidad que tenemos, podemos empezar a experimentar la frustración. Y es súper necesaria, es indispensable para el desarrollo psicológico, aunque no nos guste. Porque a partir de esa experiencia de frustración vamos conociendo los límites que tenemos, vamos diferenciándonos. Gracias, Pedro. Es que parece que me desconecté en algunos minutos, ¿no? Estoy con la conexión media inestable. Les decía que la frustración es indispensable para nuestro desarrollo psicológico. Si no tuviéramos desde lo psicológico más puro, en nuestra etapa inicial de vida, si no experimentáramos frustración, no desarrollaríamos la conciencia de nosotros mismos. Es a partir de que tengo una necesidad y que hay otro que me ayuda a encontrar la respuesta a esa necesidad, es que vamos
diferenciándonos y vamos descubriendo que hay otros, que existen otros, y que hay un límite entre uno y los otros. Entonces, para el desarrollo de la conciencia, sí mismo es súper importante. Pero es una emoción que al hacerse crónica puede convertirse ya en un sentimiento crónico, que puede convertirse en un estado crónico, ¿no? En términos de valencia es predominantemente displacentera. A diferencia de la alegría, de la sorpresa o de otras, la frustración en sí misma es displacentera. Y puede activarnos o puede inhibirnos. Muchas veces pensamos que la frustración nos va como a bloquear, nos va a inhibir, nos va a poner pasivos, pero también a veces la frustración es necesaria porque opera como tensión y entonces nos propone desafíos y a partir de ahí nos activa. Por eso yo les decía con el ejercicio, ¿no? Puede que alguien en el ejercicio trata de resolverlo y no puede y dice, ya, lo dejo y lo suelto. Y puede que otra persona diga, no, a ver, ¿cómo es esto? Quiero resolverlo, ¿no? Y es una reacción compleja porque participan en ella muchos factores y porque también en base a nuestras experiencias de aprendizaje nos vamos como predisponiendo o no a experimentar frustración, ¿no? O sea, puede que nuestra primera experiencia de frustración, por ejemplo en el ámbito de pareja, académico, sea más inmediata, pero a partir de esa experiencia, las futuras experiencias de frustración ya empiezan a estar condicionadas por esa primera experiencia. Pasemos a la segunda, Cintia, por favor, porque no quiero detenerme mucho. Entonces, bueno, la diapo que viene a continuación igual tiene que ver con la definición de la frustración, ¿no? Como hay muchas definiciones, pero hay ciertos elementos que son esenciales, ¿no? Como ya les decía, es un estado emocional, ¿no? Es una emoción que no es tan básica, es más bien compleja, también el aprendizaje opera en ella. Y tiene que ver con que nosotros en algún momento deseamos alcanzar un objeto. Acá por objeto se entiende un objeto en concreto, un objetivo, ¿no? Una meta, ¿no? Realizar algo, ¿no? O sea, un fin, ¿no? Y que cuando entonces ese fin, ese resultado no aparece, no es el que deseamos, entonces experimentamos la frustración. Y en este sentido, algunos autores plantean como en términos de la fuente de la frustración distintas situaciones, ¿no? Ellos la definen como la frustración por barrera, que en concreto es cuando quiero algo, quiero conseguir algo y aparece un obstáculo. En lo académico esto significa quiero conseguir un título profesional, una carrera, y el reprobar ramos, el retrasarme, es un obstáculo para la consecución de esa meta, ¿no? Quiero tomar bebida, quiero tomar agua, y abro la botella y no sé si les ha pasado, y está helada, se agitó mucho la botella, se chorrea, ¿ah? Y se va al suelo mi necesidad de satisfacer la sed que tenía en ese momento. Aparece un obstáculo, frustración. Pero también hay frustración por incompatibilidad de objetivos, ¿ah? Y los objetivos están ligados a las necesidades. Y a veces las personas en un mismo momento estamos experimentando dos necesidades, dos o más que son como incompatibles. Ejemplo típico, quiero estudiar, tengo que estudiar, necesito estudiar para aprobar, pero también estoy cansado, necesito dormir. Y en esas situaciones, ambas necesidades, o la satisfacción de ambas necesidades son incompatibles. O descanso o estudio. O descanso y recupero la energía y hago el trabajo. Y a veces las personas quedan como aprisionadas en una situación intermedia de ambivalencia, como la balanza. Necesito descansar, pero la necesidad de hacer el trabajo pesa lo mismo que la necesidad de descansar y me quedo ahí como estancado. No puedo tomar una decisión, no puedo resolverlo, porque hay como incompatibilidad ahí en cuanto a las necesidades. Las dos tienen el mismo peso. Otra fuente es la frustración por evitación, y esto está muy ligado al ejercicio de muchos roles o cuando uno tiene muchas tareas que hacer, ¿no? Ejemplo típico, periodo de prueba. Tengo una prueba de cálculo, tengo una prueba de álgebra, tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer un informe de laboratorio. Y todas las tareas están ahí como pujando. Y quisiera hacerlas todas, y a lo mejor me motivan. Esto sobre todo cuando hablamos de cuando uno está motivado por hacer varias cosas o quiere hacer varias cosas. Entonces, el hacer una implica la no realización de la otra. Es un poco una versión es como conceptualmente distinto a lo anterior, pero también se parecen, ¿no? Porque en el fondo estoy igualmente motivado,
todas estas como tareas o actividades tienen el mismo peso, están empujando ahí, me entusiasman, pero no puedo y me frustra. Pero voy a poner otro ejemplo. De nuevo parece que me... Lo siento, aquí hay que tener tolerancia a la frustración, tengo que tener tolerancia a la frustración, ¿no? Y ahí como considerar los impases dentro del proceso. Cuando, por ejemplo, a alguien le gusta hacer deporte, o le gusta la pintura, o le gusta la música, y cuando se ve tan ocupado en la semana por las tareas académicas que no puede realizar esa actividad que le gusta, ¿no? Y ahí entonces hay una como frustración porque tengo que evitar hacer algo que me gusta, que es satisfactorio en sí mismo. Y finalmente la frustración por conflicto o entre aproximación y evitación tiene que ver como cuando uno está haciendo una actividad que le genera a uno sentimientos o respuestas como contradictorias, ¿no? Quiero y no quiero. Entonces acá es como, por ejemplo, cuando alguien está estudiando una carrera y quiere hacerla, pero en realidad se le mezclan la necesidad de él como las expectativas de los papás, ¿no? Entonces como que estoy haciendo algo porque por alguna razón yo la elegí, yo quiero hacerla, pero pareciera ser que en el fondo la rechazo porque también no es lo que yo quiero, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de esto, la idea es como hacer hoy día un proceso un poco reflexivo y pensar en esto de las experiencias de frustración. Creo que no es esa, es una que viene antes, me parece, no sé si está Cintia, ¿no? Pero si no la dejamos, también la podemos dejar. Exactamente. Es como hacerse la pregunta, ¿qué es lo que más me genera frustración? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la anterior, Cintia, cuando están las preguntas, por favor. ¿Por qué hacerse estas preguntas? Por ejemplo, ¿podemos identificar con facilidad lo que nos genera frustración? Es la siguiente, Cintia. Pero mira, esta lámina, después viene esa y después viene esa. Es que no se ve. Yo estoy compartiendo esta lámina, ¿ya? O yo no la veo, en realidad, Podría la ser, siguiente que pone. pero yo lo que estoy compartiendo es ahora una lámina que dice definición, luego Exacto, viene otra lámina que es la que tengo en este momento que dice con las preguntas. qué es lo que más Sí. le genera Exacto. ¿Ustedes frustración. la ven? Sí, Porque parece que soy yo la que no la... Ah, soy yo la que no la veo. sí, la No vemos. sé por qué. Hay Ya, bueno, yo no la hay veo. cuatro preguntas. Perfecto. Yo no la veo acá, no sé si será porque al volver se me quedó como pegado esto de acá, ¿no? Bueno, pero no importa. Entonces, me voy a ayudar aquí con mi texto. Estoy ¿Ya? leyendo las preguntas de Ahí ahí. sí, ahí sí, perfecto. Por qué yo hice estas preguntas? Porque manejar la frustración también implica aclararse o hacerse estas preguntas, ¿no? Porque a veces es difícil manejar la frustración porque no tenemos claro qué es lo que nos frustra, porque experimentamos situaciones que a veces son complejas, ¿no? Entonces, podemos como identificar de verdad lo que nos frustra, qué es lo que nos frustra. Por ejemplo, en una situación interpersonal, de pareja, estoy experimentando insatisfacción. ¿Es tan fácil a veces identificar y darle forma a eso que me está frustrando? A esa necesidad que yo tengo y que yo espero, digamos, que se dé en mi vida, ¿no? A veces no tenemos tan claro, a veces no logramos visibilizar con mucha claridad qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que necesitamos. Y por lo tanto, tampoco tenemos muy claras nuestras expectativas, y entonces lo que pasa en la realidad es que cuando esa situación no se da, nosotros experimentamos la vivencia de frustración, y a partir de la frustración que estamos experimentando, digamos, tomamos conciencia de que parece que hay algo que no está resultando, que no está funcionando, hay algo que estamos necesitando y que no estamos logrando, es decir, esta vivencia emocional es la que muchas veces permite visibilizar esa necesidad, ¿ya?
que está ligada a la frustración. Además, muchas veces, acá algunos diferencian entre lo que es deseo y necesidad. La necesidad es lo que uno necesita. El deseo es un concepto mucho más amplio que tiene que ver como incluso con las fantasías de uno. O sea, el deseo está en el área no necesariamente está en el ámbito de la realidad. Yo puedo desear ganarme el loto, pero a lo mejor en verdad no lo necesito. Es un deseo, es una fantasía, me puede ayudar, pero no me va a resolver mis necesidades más importantes o básicas. Entonces, la publicidad juega mucho con esto. Nos hace creer que los deseos que tenemos son necesidades. ¿Ah? Y ahí nos venden a veces y nosotros creemos necesitar cosas que no necesitamos, ¿no? También esta otra pregunta, ¿en qué grado mis expectativas tienen que ver conmigo o con los demás? Porque como somos seres sociales y vivimos en sociedad, y este ámbito de las relaciones es como súper difuso, lo mío se entremezcla con lo de los demás. Entonces a veces las expectativas que uno ha construido acerca de sí mismo, en el ámbito universitario, por ejemplo, que a uno le vaya bien, que uno obtenga una buena nota, en la construcción de esas expectativas muchas veces se nos mezclan nuestras expectativas con las de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Y la última reflexión es como el mundo moderno y la tecnología facilita o dificulta la tolerancia a la frustración. La verdad es que a mí la primera respuesta que se me ocurre es que en realidad a veces, bueno, pueden ser ambas, ¿no? Pero a veces la dificulta, porque porque nos hemos acostumbrado a que la gratificación de una necesidad sea muy inmediata. Quiero hacer un comentario y es al tiro, y que me escuchen al tiro, y que me respondan al tiro. Todo es muy inmediato, muy rápido hoy día. Entonces nosotros estamos como acostumbrándonos a funcionar como dentro de un contexto de inmediatez que no es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Eso lo saben súper bien, por ejemplo, los agricultores. Ellos saben que tienen que sembrar y que tienen que esperar meses hasta que salen los primeros brotes y que hay procesos que no se pueden apurar. Pero los seres humanos estamos como acostumbrándonos a funcionar dentro de este paradigma de la rapidez, la inmediatez. Y en ese sentido, eso a veces puede contribuir como a la poca tolerancia, a la frustración, ¿no? Porque estamos aprendiendo un modo que no es el natural. La siguiente. Si no la veo, no importa, porque por aquí las tengo, ¿no? No sé si la veo, pero la siguiente creo que era un chiste, ¿no? Si ustedes lo ven, ¿no? Que era que aparecen como situaciones con los padres, ¿no? Un poco, y me parece que es importante porque muchas veces aparecen estos temas en las consultas, ¿no? Hay como que en la experiencia de frustración académica, esta imagen de los papás, como las expectativas de ellos, que ellos quieren que me vaya bien, que ellos quieren que sea lo mejor, que quieren que sea feliz, y de pronto vamos echándonos en las mochilas todas esas expectativas. Y de repente tenemos que hacer un trabajo súper personal en términos de definir qué es lo que nosotros consideramos importante, cuáles son mis expectativas respecto a mí mismo. Porque finalmente cada uno tiene que hacerse cargo de sus expectativas. Las expectativas de cada uno son construcciones individuales. Ahora, es importante poder intercambiar esas expectativas, ¿no? A veces es importante preguntarle a los papás para chequear, ¿qué esperan ustedes de mí? A veces los papás dicen, mira, yo espero que tú seas feliz, punto. Que si lo académico te sirve a ser feliz, tómalo. ¿Ah? O en las relaciones de pareja. Hay un montón de problemas tienen que ver con expectativas que no están explícitas. Y de repente es bueno preguntarlas, ¿qué esperas tú de mí? Ah, tú espero que seas leal. ¿Qué significa ser leal? O yo espero que seas cariñosa. ¿Y qué significa ser cariñosa? Para saber, porque a lo mejor alguien puede estar esperando algo que yo por mis características personales puede que no pueda cumplir. Y es súper importante hacer este diálogo y poder decirle al otro, mira, esto es lo que tú esperas de mí, yo puedo hacerlo. Esto otro, pucha, me va a costar mucho, pero voy a tratar. Y esto otro, sabes que no. Ahí, sorry, de verdad que no puedo. Entonces el otro va a tener que ver si le parece, si no le parece, si puede tolerarlo, si no, y ver qué hace, ¿no? Entonces ahí aparecen los papás como figuras. Me ha tocado a veces, poquito, pero que alumnos que estudian carrera, estoy acordando de un chico que me dijo una vez, de verdad que no sé si esta carrera la quiero porque yo la quiero o porque mi papá estudió lo mismo que yo, ¿no? Mi papá era ingeniero mecánico y él estaba pensando en estudiar ingeniería mecánica, pero la verdad es que no se había planteado otra alternativa. Y lo planteó, dijo, en realidad me cuesta un poco discriminar cuánto esto es porque yo lo quiero o porque mis padres lo quieren, ¿no? Y pasemos a la siguiente entonces.
¿Qué debemos hacer para gestionar la frustración? Y hablo de gestionar, aunque se ocupa mucho el término de tolerar la frustración. Manejarla. ¿Cómo manejarla? ¿Sabes qué? Ahora me aparece una lámina que tampoco es, pero no importa. Voy a asumir que ustedes tienen esta que dice qué debemos hacer para gestionar la frustración, ¿no? Y es gestionar y no tolerarla, porque a veces la tolerancia como que tiene esta connotación más como de pasividad, ¿no? Pero perdón que te ¿Sí? interrumpa. No, la lámina que nosotros estamos viendo ahora dice, ¿y qué pasa con la frustración en el ámbito académico? Ah, ya, perfecto, ya, perfecto. Yo me la salté. Sorry. Es que estoy como desfasada, pero entonces ahora estamos bien con la que yo estoy viendo. Bueno, antes de pasar al punto siguiente, entonces que yo creía que era como cómo manejarla, pero antes de manejarla veamos qué pasa en el contexto académico, con qué yo me he encontrado y con qué muchos de mis colegas se han encontrado, ¿no? Estas son frases típicas que dicen los alumnos, ¿no? Respecto al tema de la frustración. Es importante explicitar estas porque si nos damos cuenta o si las observamos, por ejemplo, cuando dicen los profes creen que ahora que estamos en la casa tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Solo para estudiar, como que estamos online y es muy fácil, ¿no? Que no entienden, algunos se quejan de que las pruebas no tienen nada que ver con lo que vieron en clases, ¿no? Hay una distancia enorme, se sienten que no están preparados, ¿no? Cosas que tienen que ver con la conectividad, justo cuando ya estaba terminando la prueba, le iba a entregar, le iba a enviar, o el trabajo, se me desconectó la página, se perdió la aplicación, ¿no? Pero la más importante de todas estas, y que ha sido como recurrente, es que los alumnos señalan que sienten que no están aprendiendo. Y eso es súper importante, sienten que no están aprendiendo, porque la experiencia de aprender es una de las más reforzantes del estudio, ¿no? Sentir que uno adquiere una habilidad, sentir que uno maneja algo, ¿no? Entonces ahora sí voy a pasar a la siguiente, que es como, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo? Quise poner estos ejemplos porque de alguna manera parte del manejo tiene que ver como con lo que uno se dice, con lo que uno piensa. Entonces viene la pregunta de cómo lo manejo. Voy a hacer un paréntesis porque creo que queda poco tiempo. Entonces, Cintia, para dar aviso, que una manera de extender la sesión es que se conecten de nuevo al link, ¿no? Cuando ya estemos como al link que se les había enviado, al link que tienen ustedes para acceder a la reunión. Me pongo el parche antes de la herida, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como acá el señor que le pregunta al mozo qué me recomienda, y él le dice enfocarse en lo que desea y perseverar, ¿no? Ahora, sabemos que la frustración es una experiencia compleja, entonces, ¿en dónde pongo el foco? ¿No? O sea, ¿perseverar en qué? ¿No? Pero tengo que entender las miles de variables o factores que influyen en esta experiencia para poder manejarla. Y decía, gestionarla, no tolerarla, porque tolerarla a veces implica un rol muy pasivo, ¿no? Manejarla a veces como que lo asociamos con el tema del control, y yo creo que acá se trata de gestionar las emociones, de ver qué hacemos con esta experiencia emocional, ¿sí? Pasemos a la siguiente. En la siguiente, para ir chequeando, exacto, tenemos un modelo. Es el modelito al que yo me voy a referir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos mirar para lograr una adecuada gestión de la frustración? Porque este modelo o estas variables son las que nos permiten entender la experiencia. A veces la realidad no podemos manejarla. A veces los resultados están dados. Estudié, me esforcé mucho, recibí un 2, no me lo esperaba. Los hechos ya están consumados. Entonces el punto es, ¿qué hacemos? ¿Sobre qué cosas operamos? ¿Cuáles cosas están a nuestro alcance? Entonces acá yo puse esas cosas o esas variables o esas dimensiones que sí, de alguna manera, son las que, sobre aquellas en las que nosotros podemos actuar, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con las explicaciones que nos damos respecto a lo que nos está pasando, a los resultados, ¿no? Las explicaciones, las creencias y los significados. ¿Cómo me lo explico? A esto se le llama como las atribuciones causales,
¿no? ¿A qué atribuyo yo la causa de un determinado resultado? ¿Ya? Pero nosotros Micrófono. no te estamos escuchando. Micrófono. Ay, gracias. Ahí sí. Cada que vuelvo se desconecta. Una de ellas tenía que ver con el significado que le damos a la experiencia, ¿no? Muchas veces cuando nos va mal, nosotros connotamos esa situación como si fuera un fracaso, ¿sí? Entonces pasemos a la siguiente porque tiene que ver con esto. Entonces, ahí vale la pena preguntarse, ¿cómo estoy significando esta experiencia? ¿Como un error, como un fracaso, como algo que tengo que resolver, como un problema que tengo que resolver para seguir adelante? ¿No? ¿Qué me digo a mí mismo cuando las cosas no me resultan o cuando no consigo lo que quiero? ¿Cómo me lo explico? Voy a poner énfasis en esto, en cómo me lo explico, en las atribuciones causales. ¿Dónde pongo el factor? ¿Lo pongo en mí o lo pongo en otros? ¿Son internas o son externas? La culpa, entre comillas, la culpa o la responsabilidad o el factor tiene que ver conmigo. No estudié, lo dejé para última hora, me puse a jugar por video y le dediqué poco tiempo, o son externas. Tiene que ver con el profesor me tiene mala, el profesor está haciendo pruebas que no tienen nada que ver con la materia, tiene que ver con la suerte, fue el azar. ¿Esas explicaciones son estables o inestables? ¿Son permanentes en el tiempo o no? El azar, por ejemplo, es una cosa inestable. A veces tengo suerte, a veces no tengo suerte, ¿no? Hay características que son más estables, ¿no? Por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad. ¿Ah? Mis gustos personales, ¿no? Y por lo tanto quizás no las voy a poder modificar, son como más permanentes. ¿Estas explicaciones que me doy son específicas o son generales? ¿No? ¿Son globales o no? Por ejemplo, alguien puede decir, pucha, no, es que yo no sirvo para esto, yo no tengo habilidades, ¿no? Y las habilidades son más o menos estables, permanentes en el tiempo, tienen que ver con uno, ¿no? Son como generales, los rasgos de personalidad como que implican a la persona entera. Si yo me doy esa explicación, por supuesto que lo que voy a experimentar emocionalmente va a ser distinto a que si yo digo, no, yo no dediqué suficiente tiempo. Es decir, estoy atribuyendo mi mal rendimiento a una conducta específica, algo que yo hice, no hice, que dejo de hacer y que por lo tanto yo sí puedo volver a realizar, ¿no? Entonces, las explicaciones que uno se da influyen mucho en el sentimiento de ser competente, la autocompetencia, ¿no? Tengo habilidades, no tengo habilidades, sirvo para esto, no sirvo para esto. Entonces es importante como pillarse respecto a los pensamientos que uno tiene, respecto a las explicaciones que uno se da, ¿no? Respecto al fracaso, por ejemplo, ¿y cómo veo el fracaso? ¿Como algo necesario en la vida? ¿Como algo necesario para aprender? ¿El error es necesario? Porque desde el discurso decimos que es necesario, pero desde la práctica lo toleramos bien poco, o lo aceptamos bien poco, ¿no? Entonces, tenemos que revisar eso, y tenemos que jugar con esa variable, tenemos que buscar explicaciones que nos permitan sobreponernos, que nos permitan como animarnos y actuar sobre ello, ¿no? A lo mejor yo digo que es por falta de tiempo, y a lo mejor en la realidad no tengo más tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor es una realidad que tengo que enfrentar. O a lo mejor me voy a tener que hacer el tiempo, voy a tener que ir tomando decisiones para modificar esa variable, ¿no? Para hacerme más tiempo, para contar con más tiempo. Y ahí tengo que dejar de hacer otras cosas. Bueno, y como es complejo, dejar de hacer esas cosas puede que me cause frustración en otros aspectos. Pasemos a la siguiente. Los temores u cualquier otra emoción asociada a
la experiencia de frustración, ¿no? La frustración está como incluso neurológicamente, como en términos de respuesta, súper asociada al miedo. Así que siempre que experimentamos alguna frustración también podemos experimentar algún tipo de miedo. ¿Ah? Y es como, me fue mal, ¿qué significa esto? Que voy a reprobar el semestre, que me van a echar de la carrera. Y cuando uno tiene miedos, los miedos hay que enfrentarlos como un problema más y desarrollar plan A, plan B, plan C, ¿no? ¿Qué pasa si repruebo? ¿Qué pasa si me echan de la carrera? No porque quiera que ocurra, sino que para tener un plan B que de alguna manera deje afuera mi temor y pueda enfocarme y focalizarme en resolver el problema actual, que es el estudio y aprobar los ramos y que me vaya bien, ¿no? Y estar contento con ello, ¿no? Muchas veces nuestros temores también tienen que ver con el cambio, con hacerse responsable, es decir, en el sentido de decir, yo voy a hacer las cosas de una manera o voy a tomar decisiones que son las que yo necesito y ya, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, detectar cuáles de estas dos emociones son las predominantes, ¿no? Si la rabia, la tristeza, la la desesperanza, porque ambas nos van a movilizar hacia distintas como conductas, acciones. ¿Ya? Las expectativas, ¿no? En base a esta experiencia que uno tiene, en el futuro uno va a ir modificando las expectativas de resultado que tiene, ¿no? Acá yo pongo un ejemplo, o sea, yo he escuchado a algunos alumnos que me dicen, quiero que en la primera prueba, no, es que esta prueba es la más importante, porque quiero que en esta prueba me vaya súper bien, entonces poder relajarme el resto del semestre. Y esa es una expectativa súper válida, pero a veces no es real, porque uno está tratando de jugarse todo el ramo, todo el semestre, en una sola experiencia, en una sola prueba, ¿no? Entonces, es importante como ir redefiniendo las expectativas y usar los resultados anteriores, ¿no? Si hay algo que a mí no me está resultando, si hay algo que a mí no se me está dando como yo quiero, ¿ya? Tengo que considerar esa realidad. Si un ramo me cuesta y mis notas han oscilado entre el 2, el 3 y el 4, por mucho que necesite un 7, como decía, esto parece, es una paradoja. Gran ejercicio de paciencia. La conexión de internet hoy día ha puesto a prueba toda mi capacidad de tolerancia a la frustración. Sí, veo que admiración del Sí, trabajo de porque para que vean que esto es parte de la vida diaria, ¿no? Bueno, usar ese resultado, esa experiencia previa en la formulación de mis expectativas, ¿no? En ese sentido es súper importante como la comparación de uno con uno mismo. Es decir, si me fue mal en una prueba, en la siguiente mi expectativa es que me vaya mejor. No, que no haya tanta distancia entre esa realidad, entre ese resultado que estoy obteniendo y lo que yo deseo, ¿no? Y en ese sentido también es súper importante construir expectativas en relación al proceso. Siempre estamos pensando en el resultado final, pero hay que fijar metas a corto plazo, indicadores de proceso. A lo mejor mi expectativa más inmediata es hoy día hacer lo que tengo que hacer. Me gusta mucho poner chistes porque el sentido del humor es parte de la resiliencia, ¿no? Y recuerdo cuando comenzó la pandemia, había por ahí un chiste que decía, bueno, ¿y cuáles son tus proyecciones futuras? ¿No? Y alguien le contestaba, bueno, hoy día voy a almorzar y en la noche yo creo que me voy a acostar temprano. Es decir, el tiempo, los plazos que uno está fijando para plantearse metas, objetivos, empezaron a verse reducidos, porque apareció la incertidumbre, empezamos a incorporar la incertidumbre dentro de nuestros planes también. Y empezamos a funcionar viviendo más en el presente y estableciendo más bien metas a corto plazo, más inmediatas, ¿no? Es como vivir el mes a mes, porque no sabíamos qué iba a pasar después. Entonces es súper importante, y yo creo que eso fue un buen ejercicio, porque vivimos menos ansiosos, menos angustiados, ¿no? Es como vamos piano a piano, sí, tengo metas a largo plazo, pero tengo que fijarme metas a corto plazo, realistas y a corto plazo.
Mi expectativa hoy, focalizarme en el día de hoy, sobre todo cuando tengo muchas cosas que hacer, focalizarme en una sola tarea. Y esas expectativas definirlas en función de los tiempos disponibles y los plazos. Además, considerando quién uno es, lo que uno trae, las capacidades, los aprendizajes previos. Y acá hay algo que es una realidad, ¿no? Es como a veces los plazos están definidos en la malla curricular. El plazo para aprobar el ramo de cálculo es estos 3 meses, estos 4 meses que dura el ramo. Y tengo que hacerlo en ese plazo. ¿Y qué pasa si, de acuerdo a mis conocimientos previos, a mis experiencias de aprendizaje, a mis facilidades y habilidades personales, hay un ramo que me está costando más? La malla curricular no incorpora eso. No dice, usted es un caso especial y usted va a sacar este ramo en un año. No está considerado. Entonces, nos genera un conflicto. Pero es importante que uno lo sepa. Pucha, yo con mis características, con mis dificultades, con mi situación, con mis circunstancias, a lo mejor este ramo no lo voy a sacar en 3 meses, lo voy a sacar en 6 meses, a lo mejor sí voy a tener que hacerlo de nuevo. ¿Es una realidad que no me gusta? Sí. Pero ¿qué es más importante? Aprender y titularme finalmente. Por supuesto, no me cabe duda que acá hay otras nuevamente, temas como reales que están implicados, ¿no? Es que claro, es que si me atraso, cómo pago el último año, etcétera. Pero piano, eso lo tendré que ver cuando llegue ese último año, ¿no? Pero lo que tengo que hacer hoy día es darme la tranquilidad o hacer las cosas de manera tal que me permitan actuar en lo que tengo que resolver hoy, no mañana, ¿no? O sea, entonces en la formulación de estas expectativas, yo en esa formulación, en ese acto de definir esa expectativa, yo tengo que asegurarme el éxito. Ahí es donde tengo que asegurarme el éxito. Esa expectativa que yo me planteo, esa planificación que yo hago, debe ser hecha de tal manera que me asegure el éxito. Y a lo mejor para tener éxito, debo acotar mis expectativas. Debo ajustarlas a la realidad que se está dando. Puede que no me guste. Otra frustración. Pero a veces no hay otros caminos, ¿no? Bien. Los refuerzos. Ese otro elemento, otra variable de esta es la quinta, ¿no? Que tiene que ver con estos elementos sobre los que uno puede actuar. La nota, sin duda alguna, es un refuerzo. Cuando me va bien, me entusiasmo y digo, ay, qué entretenido, me gusta el ramo, tengo ganas, quiero hacer el siguiente trabajo, estoy súper entusiasmado con el estudio, ¿no? La nota debiera ser un instrumento, una retroalimentación, ¿no? Es decir, que ocupa un rol importante en el proceso de aprender. Pero bueno, muchas veces la nota se ha terminado convirtiendo en un fin en sí mismo, estudio para la nota, ¿no? Entonces, eso también, bueno, es parte de alguna manera de la realidad, pero es importante que cada uno la pueda conceptualizar de esta otra manera, darle un significado distinto. Pucha, a lo mejor el tener una buena nota me facilita que yo pueda postular a una beca en el futuro, sí, pero es importante mirar la nota como un indicador de algo que está pasando en el proceso de aprender. Me está diciendo algo. Entonces, nuevamente, cambiar la mirada acerca de aquello que nos afecta. ¿Qué ha pasado hoy día también con la educación a distancia, ¿no? Hay un refuerzo, aunque hay alumnos que dicen, no, me va súper bien con este sistema porque tengo dificultades para relacionarme con otro y estoy feliz con el sistema online. Sí, hay un buen número de alumnos con los que me he topado que de verdad lo sienten así. Pero, aún así, la relación interpersonal, el contacto interpersonal es un reforzador en los seres humanos, es decir, es algo que necesitamos, tiene que ver con una necesidad. Entonces, de hecho, hay algunos estudios que plantean esto, que el verse excluido socialmente, el ostracismo, el sentirme ignorado, el sentirme que no pertenezco, el sentirme que no estoy conectado, el sentirme excluido, es una de las principales causas de frustración en las personas, en los seres humanos. Entonces, el contacto social opera como refuerzo. A veces cuando íbamos a la universidad presencialmente, a lo mejor a alguien la clase no le motivaba mucho,
pero resulta que se juntaba con sus compañeros, veía a sus amigos. Entonces, el contacto social, los vínculos de amistad, operaban de alguna manera como facilitadores, ¿no? Son como elementos que son indirectos a la situación de aprendizaje, ¿no? O de estudio, pero que lo facilitan. O si alguien realiza una actividad artística o hace deporte, ¿no? Entonces dice, bueno, hoy día voy a ir a hacer deporte a la universidad. Entonces, bueno, y quiero ir a hacer deporte, dado que tengo que ir a hacer deporte, me voy a levantar antes y voy a ir a la clase, ¿no? Porque si igual me tengo que pegar el viaje, ¿no? Entonces hay situaciones que a veces son como reforzadoras, nos facilitan el realizar acciones que a veces nos son más difíciles, ¿no? Y como les decía antes, la experiencia de aprender en sí misma, créanme, que es el reforzador más efectivo cuando se trata de estudiar. Y justamente entonces pasa que cuando uno siente que no está aprendiendo, es que se nos desmorona todo. Se nos desmorona todo. Entonces hay que poner el foco en el proceso de aprender. ¿Qué necesito para aprender esto? Y ahí viene el análisis de los factores. ¿Es la emoción la que me está invadiendo y la que no me permite focalizarme y concentrarme? ¿Es las expectativas que me estoy formulando? Si es la emoción, voy a buscar apoyo para manejar mis emociones. Si es la expectativa, voy a tener que empezar a reevaluar qué es lo que puedo conseguir, ¿no? A lo mejor necesito apoyo pedagógico. Necesito que alguien me enseñe lo que no sé. Y necesito buscar ayuda, y eso cuesta mucho. Los estudiantes universitarios, creo yo que en general tienen muchas habilidades, entonces, pero también son muy independientes, muy autónomos, pero también a veces se les juega en contra, porque no siempre contemplan la posibilidad de verse ayudados académicamente, por otro, por un compañero, por un ayudante, por un profesor. A veces no están disponibles también, ¿no? O sea, a veces cuesta conectar a los profesores, pero hay que comunicar las dificultades. A lo mejor me acerco al profesor, le mando un correo y le digo, pucha, este ramo necesito pasarlo y no estoy aprendiendo, ¿qué me sugiere usted? A lo mejor el profesor no me va a hacer clases particulares, pero poder en el fondo sentir que estoy generando posibilidades que me faciliten o que me ayuden después a aprender, ¿no? Y para los que estaban en la etapa inicial de introducción de esta presentación y para ir cerrando después de todos los altos y bajos que hemos tenido, aquí está la solución al problema, ¿no? Ella decía, unir estos 9 puntos con 4 líneas sin despegar el lápiz, ¿no? Del papel, ¿ya? Porque a mí me gusta mucho este ejercicio, porque si uno empieza a darse cuenta de cómo uno funciona desde la lógica o desde los paradigmas que uno usa, cuando uno trata de resolver este ejercicio piensa en el cuadrado. El cuadrado me está ofreciendo un marco de referencia y yo me ciño al cuadrado. Y muchas veces, entonces trato de encontrar la respuesta, pero haciendo líneas sin salirme del cuadrado. Y no se puede. Entonces, la resolución de este ejercicio implica que yo me salga del cuadrado que me sugieren los puntos, porque el cuadrado está sugerido por los puntos. Tengo que salirme de ese marco de referencia y probar otras cosas. Entonces, a mí me encanta este ejemplo, porque a veces para solucionar los problemas de la vida cotidiana, para superar la frustración, para resolver problemas cotidianos, y emocionales también, y interpersonales también, lo que tenemos que hacer es distanciarnos lo suficiente para poder mirar con perspectiva y descubrir no solo otros caminos, porque si yo me ciño acá al cuadrado puedo encontrar muchos caminos, descubrir otros caminos que implican salirme de mi lógica, salirme de mis supuestos respecto a cómo debo hacer las cosas, salirme a los esquemas que he aprendido. Si yo esto es una opinión súper personal, yo creo que si alguien quiere ser feliz tiene que aprender a salirse de los marcos de referencia, ¿no? No para abolirlos, ¿no? Porque si esto incluyera las normas y las reglas, no se trata de desarmarlas, no, pero en términos de poder imaginar otras posibilidades en las que no he pensado y que no contemplo, ¿sí?